El sexto Congreso Internacional Documa es muy importante para el sector educativo porque nos permite, uno, encontrarnos a todos quienes desde diferentes sectores nos estamos pensando el tema de la innovación. Dos, nos permite aprender. Nos encontramos para saber qué están haciendo otros, qué se puede hacer mejor y qué podemos hacer juntos. Y tres, nos permite seguir conociendo los avances en innovación educativa que podemos llevar a las entidades que tomamos decisiones, que podemos llevar a la institución educativa o que podemos llevar al aula. Para nosotros es un gusto este tipo de eventos porque reúnen todo el ecosistema de innovación educativa en Latinoamérica. En este evento tenemos reunidos a los docentes que desde las aulas de clases están transformando cada día la educación, tenemos a las fundaciones empresariales, tenemos al sector de gobiernos y tenemos a todos aquellos apasionados que creen en la transformación educativa. Bienvenidos a Educatec 4.0, el evento en el que vas a conocer el paso a paso para convertirte en un líder en innovación educativa. Soy Alexandra Calderón y como tú soy una docente que con las estrategias adecuadas ha logrado resultados inusuales. Me gustaría que, como siempre, iniciemos esta transmisión, que me vayan contando de qué lugar nos acompañan el día de hoy, de qué país, de qué lugar nos acompaña. Como ustedes saben, hace 7 años creamos Documa y hoy somos la red más grande de innovación en LATAM. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta transmisión, así que vamos a ir esperando que todos se conecten y vamos avanzando.
Muy bien, bueno, por acá me dicen que se van conectando de Colombia, de República Dominicana, de México, de Argentina. Váyanme diciendo de qué país nos acompañan. Como ustedes saben, hoy hemos creado este evento Educatec 4.0, un evento que va a revolucionar la forma en que hacemos la educación. Como ustedes saben, en Documa tenemos actualmente más de 2.500 estudiantes activos que se capacitan con nosotros en toda Latinoamérica. Sin embargo, no siempre sí fue así, y eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Les quiero mostrar cómo pueden lograr ustedes también, cómo se pueden convertir en esos líderes en innovación educativa y cómo pueden estar a la vanguardia de todos los retos y de todas las innovaciones que tenemos en educación. Pero bueno, vamos a entrar en materia, y antes de que entremos en materia me gustaría contarles que yo hace 10 años me dedico a enseñarle a capacitadores, a docentes y a directivos cómo pueden convertirse en esos líderes educativos que quieren ser. Sin embargo, no siempre fue así, y por eso, y porque lo he logrado, es que hemos decidido el día de hoy, y por primera vez de forma masiva, tenemos más de 1.500 conectados en este momento, vamos a dar la metodología exacta para que ustedes se puedan convertir en esos líderes y llevar esa influencia que ustedes pueden desarrollar a otro nivel. Les voy a enseñar cómo ustedes pueden cumplir todas sus metas y convertirse en esos líderes que siempre quisieron hacer cuando empezaron a trabajar en el ámbito educativo. Yo sé que aquí nos acompañan diferentes tipos de perfiles, nos acompañan docentes de jardín, de primaria, de secundaria, de universidad, capacitadores de empresas, capacitadores de diferentes ámbitos que están haciendo historia, pero que quieren llevar eso a otro nivel, ¿no? Y por eso hoy vamos a darles una metodología que los va a convertir en eso que ustedes quieren ser. Yo sé que muchos de los que están aquí conectados se sienten desmotivados y tienen muchos miedos porque se sienten desactualizados en muchos casos. Algunos se sienten frustrados porque no logran tener el impacto que quisieran tener con sus estudiantes. Algunos también se sienten sin las herramientas necesarias, y por eso la idea es que ustedes conozcan los pilares que necesitamos para que sean esos líderes que quieren ser. En esta clase les voy a mostrar cómo a través de nuestra metodología van a lograr empoderarse y crear esa transformación que quieren. Yo me comprometo con ustedes el día de hoy a que cuando termine esta clase que preparamos para ustedes, ustedes van a conocer los 7 pilares de la innovación educativa y van a tener una claridad acerca de lo que pueden lograr si quieren que estos pilares empezarlos a llevar a cabo. Ahora necesito que me den toda su atención y que se mantengan en esta clase hasta el final. Cuéntenme si se comprometen a que lo logremos juntos, ¿sí? Es un gusto que estés aquí con nosotros, y yo sé que, como les decía anteriormente, quizás muchos de ustedes se sienten que no tienen las herramientas que quieren, algunos se sienten que son poco competentes porque todo ha ido muy rápido y hemos pasado por muchas transformaciones. Tal vez algunos se sienten muy desmotivados porque llevan en la profesión mucho tiempo y eso ha hecho que también vayan perdiendo el interés. También yo creo que algunos sienten que sus estudiantes o las personas que capacitan no están aprovechando todas esas herramientas que ustedes les están dando. Otros pueden sentir que dejaron atrás sus sueños, que se dedicaron a dar clase por muchos años, pero tenían sueños, querían crear sus propios emprendimientos, querían crear sus propios colegios, su propia universidad, y no lo hicieron. Algunos también muchas veces nos comentan que quisieran tener otros ingresos extra, ¿no? Que quisieran expandir ese alcance de lo que hacen, pero que a veces no saben por dónde empezar. O muchos también ya han hecho maestrías, especializaciones, hasta doctorados, pero esas formaciones no han sido prácticas. Esas formaciones no les han dado las herramientas que necesitan para lograr sus objetivos. Pero les cuento algo súper interesante.
A partir de esta semana, eso no va a seguir siendo así. De eso, después de esta semana, ustedes no van a sentir más esa incertidumbre porque van a saber exactamente qué tienen que hacer para lograr sus objetivos. Para muchos, todos los que están aquí, algunos me conocen, otros no me conocen, y me gustaría que conozcan un poco más acerca de mí. Me gustaría contarles que soy experta en innovación educativa y que hace más de 14 años vengo trabajando en pro de la innovación educativa porque mi meta se volvió transformar el modelo educativo tradicional. Por eso, hace más de 14 años he capacitado a más de 15,000 docentes y directivos. Solamente en el último año hemos capacitado y hemos hecho mentoría a más de 1,500 directivos, docentes y capacitadores. Hace ya varios años fui premiada en Argentina por liderar proyectos de innovación educativa por parte del gobierno de Buenos Aires. También hemos liderado congresos internacionales de innovación educativa en diferentes países de Latinoamérica. Mi equipo y yo fuimos premiados por Smart City, por nuestros proyectos de innovación y por BBVA Momentum. También he sido conferencista en múltiples eventos de innovación educativa en Latinoamérica y he sido docente universitaria de maestrías en innovación educativa. Mi equipo y yo, que eso es lo más importante, hemos desarrollado proyectos de innovación en diferentes países de Latinoamérica que han transformado cientos de vidas y han generado cambios significativos en Latinoamérica. Pero entremos en materia. Esto lo hago porque quiero que se den cuenta que muchos de ustedes tienen esos sueños de viajar, de generar ese impacto, y es posible porque yo soy docente igual que ustedes. Y entrando en materia, durante estos 3 días en este proceso de Educatec 4.0, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver 3 clases en las que les voy a enseñar el sistema con los pilares que los van a convertir en esos líderes expertos en innovación educativa. Asimismo, van a lograr entender cómo aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta transversal de trabajo. Pero vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo vamos a navegar estos 3 días de formación? Por un lado, todos, y los que no lo están, ahorita vamos a compartir el grupo de WhatsApp. Vamos a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviando toda la información, todos los enlaces, todo lo que ustedes necesitan para estas clases. ¿Listo? Segundo, vamos a tener activo nuestro correo electrónico. El correo electrónico que ustedes nos dejaron cuando se vincularon al evento. Y en tercer sentido, vamos a tener también nuestro workbook. ¿Sí? Hemos creado una cartilla con el paso a paso de la clase, de cada clase. ¿Sí? Y hay actividades prácticas que ustedes pueden desarrollar en ese workbook. Entonces les voy a pedir un favor, seguramente no alcanzaron a imprimirlo, pero la idea es que lo impriman para mañana lo traigan impreso y las actividades de hoy las vayan haciendo en un cuaderno o en su computador y después las completen. Es una guía paso a paso donde vamos a ir trabajando cada uno de los pilares de innovación educativa y que les van a permitir a ustedes llevar esto a la práctica. Está comprobado desde las teorías de aprendizaje que cuando solamente vemos y escuchamos, solamente retenemos el 20-30% de lo que aprendemos. Pero cuando llevamos a la acción, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos, esto sube hasta un 80%. Así que la idea de este cuadernillo que vamos a desarrollar durante estas 3 clases es que ustedes puedan afianzar estos conocimientos y que pueda hacerlo y que pueda tener un mayor impacto en sus vidas. ¿Listo? Así que esto ténganlo súper presente. Ahora bien, vamos a iniciar en materia. Ya todos estamos listos. Váyanme diciendo si están preparados. Como les decíamos, tengan algo para tomar porque esto va a ser súper interesante. Además, en estas 3 clases no voy a estar solo yo, sino el equipo de Documa, de docentes, de acompañantes, que nos van a estar contando varias experiencias. ¿Listo? Muy bien. Vamos a presentar pantalla y a continuación les vamos a mostrar, ¿sí? Les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva cuál va a ser
el mapa de los 7 pilares de innovación educativa que vamos a estar trabajando durante estos 3 días. ¿Listo? En su workbook se van a dar cuenta que está esta misma imagen, pero para que ustedes la vayan completando. ¿Listo? Muy bien. Primero, el primer pilar para convertirnos en líderes y expertos en innovación educativa. Entender cuáles son los desafíos, las tendencias que van sucediendo en educación permanentemente. Esto implica que tengamos una actualización permanente de lo que vamos haciendo. Segundo pilar, cada uno de estos pilares lo vamos a ir profundizando durante las clases. El segundo pilar, el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI. Específicamente vamos a estar desarrollando y trabajando sobre la creatividad. ¿Listo? Tercer pilar, para que haya un verdadero cambio y seamos expertos en los cambios que necesita el sistema educativo, es fundamental hacer un cambio de los modelos educativos, ¿sí? Hasta que no hagamos un cambio en los modelos educativos, es como cuando uno tiene sucio el cuarto y barre y esconde debajo del colchón, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace eso, pues realmente no genera el cambio que quisiera. Cuarto pilar, gestión y liderazgo, ¿no? Fíjense que hay algo bien interesante y eso hace parte del cambio de paradigmas que estamos viviendo. Antes los líderes o llamados líderes eran solamente quienes coordinaban o dirigían, ¿cierto? Actualmente necesitamos un liderazgo en todos los campos de forma transversal y vamos a estar hablando de eso. Quinto pilar, nuevas formas de aprender y enseñar. Fíjense que si hay algo que aprendimos desde primera infancia, todos y todas las que nos dedicamos al mundo educativo, fue unas formas muy tradicionales de educación, ¿cierto? Nos enseñaron del modo tradicional y así mismo lo hacemos, ¿sí? Y algo radical que debemos hacer es hacer un cambio en nuestras formas de aprender y de enseñar. Por eso en este evento, en estas clases, hemos decidido también algo muy importante para nosotros, que ustedes también vayan ejercitando lo que van aprendiendo. Sexto pilar, innovación educativa e inteligencia artificial, ¿no? Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial transformará de forma radical todo el mundo del trabajo y, por supuesto, tendrá un impacto muy grande en la educación. Y séptimo, yo no puedo ser un líder y un experto en innovación educativa si no sé diseñar y desarrollar proyectos innovadores de forma ágil y permanente, ¿ok? Y si se dan cuenta, es un círculo virtuoso. Quiere decir que esto nuevamente inicia, ¿cierto? Inicia y se reinicia, ¿no? Pero como se dan cuenta, son pilares que son transversales a cualquier momento. Y como se dan cuenta, en el centro está pues la inteligencia artificial, que va a cambiar de forma radical la forma en que aprendemos y enseñamos, y por supuesto las prácticas de liderazgo. ¿Listo? Entonces anoten que ese es el primer cuadro que va a ser nuestra guía durante todos estos 3 días. ¿Muy bien? Muy bien. Piensen que hay algo muy importante y es qué características debe tener un líder y un experto en innovación educativa. Entonces la idea es que ustedes ahorita vayan escuchando y vayan pensando, ¿será que yo ya soy ese líder y ese experto en innovación educativa? ¿O qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta para lograr eso que espero? Entonces, lo primero, se actualiza permanentemente y entiende cómo puede desarrollar las mejores habilidades en sus estudiantes. Esa es la primicia y característica de que debe tener un líder experto en innovación educativa. Segundo, se ocupa de sí mismo y se encarga de desarrollar competencias y habilidades para mantenerse motivado y responder a esos retos profesionales. Tercero, conoce de forma profunda el impacto que tienen los estudiantes abordar
modelos educativos tradicionales y sabe cómo hacerlo. Cuarto, tiene las herramientas para transformar su currículo y lo que hace y entiende cómo generar procesos de innovación educativa permanentemente. Quinto, domina e implementa nuevas formas de enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo que yo conozca, ¿no? Hay mucha gente que uno le pregunta y le dice, sí, yo sé de gamificación, yo sé de ABP, ¿cierto? Pero cuando uno va y ve la clase, va y mira cómo da la capacitación, pues siempre lo sigue haciendo de una forma tradicional. Entonces, fíjense que tiene que ver con dominar esas formas en que digamos, no solo dominarlas, sino llevarlas a cabo. Sexto, sabe implementar herramientas digitales y herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí no estamos hablando solamente si las formaciones son virtuales, sino que si son presenciales también debería ser así. Y sexto, conoce e implementa esos proyectos ágiles de innovación para lograr sus metas y sueños. Fíjense que hay algo muy importante que yo siempre le digo a los estudiantes en Documa, y es que yo no puedo, si yo no estoy apasionado por lo que hago, y si hay algo en mí que ha hecho que yo no cumpla mis metas, mis sueños, ¿qué va a suceder? Que yo no voy a tener esa pasión para innovar. Así que si yo lo que quiero es que haya un cambio significativo en mis estudiantes, pues debo darme la tarea de generar esas transformaciones, cumplir esas metas, digamos, para mí, ¿no? Porque si no, no voy a poder conectar con decirle al otro que también las puede lograr. Por eso un poco iniciaba esta sesión del día de hoy contándoles cuál ha sido mi recorrido, ¿no? Para que también nos inspiremos con eso y nos demos cuenta que es posible lograrlo. ¿Listo? Así que vayan teniendo presente todas estas características, porque seguramente algunos han dicho, esta la tengo, esta me falta, en esta debo profundizar, y lo que vamos a hacer durante estos 3 días es trabajar en cada una de estas características. ¿Listo? Fíjense que hay algo muy interesante que ustedes pueden lograr si se convierten en líderes y expertos en innovación educativa. Por un lado, van a poder cumplir esos sueños que de pronto dejaron atrás, crear ese colegio, esa universidad, esa fundación, esa organización educativa que todos querían, pero que fue algo que quedó pasajero cuando empezaron a dar clases. Por otro lado, van a poder conectar con esa motivación profesional que se necesita para entregar valor, para entregar, digamos, lo mejor de uno en la cotidianidad. Y tercero, también nos sirve para desarrollar mayores habilidades personales que van a impactar nuestra vida profesional y personal. Asimismo, la idea es que con esta capacitación que ustedes van a tener, van a lograr conectar más con sus estudiantes, con sus colegas, con los profesionales que ustedes trabajan. Por otro lado, también va a haber la posibilidad, porque entre más uno aprende, pero también aplica, va a poder mejorar sus ingresos económicos, ¿no? Cuando yo adquiero más habilidades y conocimientos, de pronto puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero puedo complementarlo con asesorías, puedo complementarlo con talleres, puedo complementarlo con trabajo extra, puedo animarme a escribir un libro, ¿cierto? Entonces puedo expandir también digamos, lo que vengo haciendo y mejorar. Y por supuesto también esto nos va a permitir mantenernos a la vanguardia de las metodologías. ¿Listo? Bueno, dicho esto, me gustaría invitar a alguien que es muy especial para nosotros en Documa. Es una persona que conocemos hace ya varios años. Ella se llama Olga y es de Argentina. Y si hay algo que me encanta en ella es la pasión que tiene por lo que hace, por su profesión, por lo que hace en su cotidianidad y esa capacidad que tiene de aprender constantemente y de dar ese espacio para aprender de todo. Y me gustaría traerla aquí un momento que nos acompañe. Hola, Olguita. Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra.
¿Cómo equipo. estás? Bueno, esperen un momentito acá porque yo no la puedo escuchar. Entonces necesitaría que acá me activen el sonido. A ver, ahora sí. Hola. Listo. Bueno, vamos a ver cómo logramos, si de pronto me pasan un audífono. Bueno, vamos a hacer la prueba para... Ya sé cómo, espérame un momentito, activarte el sonido acá, en el escribillar de este compu. Eso. Y desconectemos ese. A ver. Bueno, muy bien, a ver. Hola, ¿me escuchás, Alexandra? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Olguita? Bien, un gustazo de participar un cachitito y un saludo muy grande al equipo. Desde acá, desde mi Bueno, pedacito de Argentina a la provincia de Buenos Aires. claro que sí, me gustaría que iniciemos esta conversación y que me cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas. ¿A qué te Bueno, dedicas? yo soy profe, este año cumplí 51 años en la docencia, sigo estudiando, me encanta y tengo una pasión bárbara por lo que hago, es decir, soy formadora de formadores, soy capacitadora para la provincia de Buenos Aires presencial y virtual y profesora del Instituto de Formación Docentes en inicial y en primaria en la provincia de Buenos Aires. Genial, genial, Olguita. Y yo además les contaba a todos los que están conectados que además eres una apasionada por el aprendizaje, que creo que eso es lo más importante. Bueno, me gustaría un poco que nos cuentes, pues Olga es alguien que viene capacitándose y tomando muchas formaciones, talleres, webinars y muchas formaciones con Documa, y que nos cuentes un poco antes de conocer Documa, ¿en qué estabas? ¿Cuáles eran esos retos que tenías antes de conocer toda la metodología que tenemos en Documa? Sí, es decir, una de las cosas que yo tenía siempre me encantó todo lo que fuera lo tecnológico, me encantaba todo lo que era lo didáctico, pero lo que me faltaba era el puente entre uno y otro. Es decir, cuando empecé a conocerlos a ustedes y empecé a conocer el equipo, lo que me fui dando cuenta es decir, cómo hacer ese puente, cómo darme cuenta que la tecnología por su lado solo no sirve, es decir, pero necesitaba introducir en lo didáctico las cuestiones tecnológicas por dos cuestiones principales. La primera es porque yo me tengo que pensar como docente, como formadora, que los pibes y las pibas, los chicos y las chicas de hoy no son los chicos y los chicos y las chicas que eran. Es decir, hoy es otra realidad, por lo tanto necesitan otras cosas de nosotros. Entonces Documa lo que hizo, y el equipo, fue mostrarme, es decir, educación formal, no formal, cómo proyectar, cómo conocer distintos colegas de distintas realidades, de distintos países, que me mostraron cosas que yo no conocía y a su vez yo les planteaba cosas que teníamos nosotros y que tampoco ellos y ellas conocían. Así que el trabajo en equipo, el abrirse a todo esto fue fabuloso. Realmente... Es decir, por eso sigo participando, a pesar de la edad, a pesar de mucho, siempre estoy en los webinars, en las charlas, y me encanta hacerlo y escuchar. Genial, muchísimas gracias. Y cuéntame qué es eso que querías lograr, ¿no? O sea, ¿cuáles eran esas preguntas y qué lograste, ¿no? ¿Qué resultados tuviste y de pronto qué impacto tuvo en lo que haces, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo creía, y era un error, era que para ser creativo, para ser innovador, para pensar, para esto, era algo que venía de afuera. Es decir, yo lo que me di cuenta es que uno tiene esa capacidad, la cuestión es atravesarla, que te ayuden a pensar, no yo siempre digo esta misma frase, no a responder tanto, sino a hacer más preguntas. Y eso fue lo que, esas metas que yo fui teniendo, es decir, cómo trabajar con mis estudiantes, con los docentes, con los profes, es decir, cómo trabajar con ellas y con ellos para que despertar en ellos y en ellas
cuestión de, bueno, ¿cómo innovar lo que estoy haciendo? No puedo seguir haciendo lo mismo, porque si hago lo mismo voy a tener el mismo resultado. Lo que tengo que hacer es modificar cosas para tener otros resultados. Súper. Y cuéntame, desde que conociste esta metodología y todo lo que hacemos en Documa, ¿qué impacto ha tenido en tu cotidianidad? ¿Qué te han dicho tus colegas? ¿O qué otros proyectos te has atrevido a emprender? ¿O qué otros retos, no? Porque uno muchas veces no se anima a hacer más cosas porque siente como, uy, ¿será que sí está bien? ¿No? Como que en la medida en que uno va tomando más elementos en el camino y se siente acompañado. Tú me decías algo como de también que hacemos cosas con otros países y demás. ¿A qué te has animado? Bueno, una de las cosas que creo que es importante es pensar que no es que no vamos a tener errores, no es que no nos vamos a equivocar. Es decir, uno no lo puede pensar linealmente, que va a ser todo genial, todo perfecto, y no vamos a, de alguna manera, como diríamos en argentino, a meter la pata. Es decir, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a avanzar, pero también vamos a retroceder, vamos a modificar. Es decir, esos permisos que uno se tiene que dar en la no perfección. Eso hizo que me dedicara, es decir, dentro de mi tarea, porque yo no siempre estoy en la educación pública, es decir, en todo lo que sea público de la provincia de Buenos Aires, es decir, mi ámbito no fue para el lado privado, sí, pero sí dentro de lo mío pude empezar a despertar en mis estudiantes, docentes o profes esa capacidad que ellos tienen para hacer. Entonces, hay cosas que no las hago yo, es decir, pero que los invito y ellos están haciéndolas. Después me puse un montón de metas educativas, es decir, cómo trabajar esto en el aula desde el jardín de infantes. Es decir, no solamente para grandes, sino cómo esos docentes pueden desde el jardín de infantes pensar en esos chicos o en esas chicas que es el mundo de hoy. Es decir, y preguntarnos qué mundo estamos queriendo formar y cómo tenemos que pensar y enseñarles a esos chicos, esas chicas, a esos profes, es decir, cómo hacerlo para que modifiquen el mundo que a veces nos duele, a veces no nos gusta, pero necesitamos que se modifiquen. Y no va a ser modificado exclusivamente por nosotras, va a ser modificado por esos chicos o esas chicas que ellos son los que van a transformar ese mundo. Entonces, por ese motivo, me metí un montón de cosas, metí la pata en un montón de otras, avancé muchísimo y estoy feliz de haberlos conocido. Genial. Y bueno, y cuéntame ya para finalizar, porque la idea es un poco, esto es una parte inspiracional, porque muchas veces, a veces consideramos que o que no nos animamos, o no, y siempre está bueno encontrar personas que nos cuenten cómo ha sido su camino. Me gustaría que nos cuentes tú qué le dirías a alguien que quiere transformar y tener más impacto educativo, ¿qué le dirías? ¿Qué debe hacer? Una de las cosas de la primera que les digo es tener la confianza que puede hacerlo y tener la confianza que sus estudiantes, no importa el nivel, también pueden. Es decir, que no hay, es decir, que la idea es que todos podemos. En esa confianza de que podemos, de que el error es una construcción que nos ayuda a mejorar, es decir, que ser líder e innovar en este momento es necesario, que no nos podemos seguir quedando donde estamos, tenemos que avanzar. Y para eso tenemos que contagiar a otras y a otros para que puedan hacer lo mismo que nosotras. Cada uno desde su pedacito, pero es necesario que contagiemos, que le digamos que pueden. Es decir, y así como pude yo soy, como dirían, una vieja docente, es decir, ya tengo 60, este año voy por 69, y sin embargo, es decir, no es cuestión de edad, es cuestión de pensar que uno puede lograr pequeñas cosas y avanzar todos los días. Yo les diría, pueden, háganlo, y les digo más, es decir, a mis estudiantes, la canción que yo les presento se llama, y si quieren la buscan por YouTube, es decir, es Dale que vos podés. Súper. Muchísimas gracias, Olguita. Un gusto tenerte en este espacio, en este Educatec 4.0 que hemos creado. Y como sabes, te queremos muchísimo y para nosotros siempre es un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, Ale y equipo. Cariños.
Chao. Muy bien. Bueno, esa era una historia inspiracional porque efectivamente de eso se trata, ¿no? Yo creo que aquí si hay algo que hemos hecho en Documa desde todos estos años es generar una comunidad de aprendizaje constante, ¿no? Y sobre todo, a veces nos dicen, cambien lo que están haciendo, transfórmense, pero no hay un acompañamiento y para nosotros eso es fundamental. Por eso queríamos iniciar con esa historia. Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora sí con el primer pilar para convertirnos en líderes y expertos en innovación educativa. Este pilar, que para mí es el más importante de todos, es estar a la vanguardia en innovación educativa. Y esto porque es súper importante. Esto es súper importante porque efectivamente yo no puedo ser alguien que lidere y genere transformaciones educativas si no estoy actualizado de lo que va sucediendo. Y acá me gustaría arrancar con una frase muy interesante al respecto que nos dice Salman Khan, ¿cierto? Y es que dice lo siguiente: la innovación en la educación requiere valentía para cuestionar lo establecido y buscar nuevas formas de inspirar a los estudiantes. Y esto es muy importante porque, podemos pasar a la siguiente. Esto es súper importante porque si nos damos cuenta, fíjense que acá vamos a ver un análisis de una curva de duplicación del conocimiento. Fijémonos que en 1900, cuando todavía estábamos en la revolución industrial, más o menos para que se duplicara el conocimiento, pasaban 400 años, imagínense, ¿cierto? O sea, hasta el 1900 tenían que pasar 400 años para que hubiera un cambio de conocimiento o de paradigmas. Después, en 1980, más o menos, el conocimiento se duplicaba cada 20 años, ¿no? Pero fíjense, aquí voy a ver un poco para mirar bien la curva, pero no me alcanzo a ver. En el 2000 tuvimos un cambio muy radical de esto, y es que se hizo una actualización del conocimiento, una duplicación cada 8 años. Pero hay algo muy importante aquí, y es que ahora, si quieren pongamos más pequeña la diapositiva, ahora este conocimiento se está duplicando a diario, fíjense. O sea, la cantidad de conocimiento que se produce y de información que tenemos diariamente en la actualidad es diaria, que se duplica, ¿no? Y fíjense que algunos, y ahorita vamos a profundizar sobre la inteligencia artificial, algunos dicen que la inteligencia artificial viene a ser una gran ayuda en esa organización de la información. Porque ahora hay tanta información, hay tanta información, que es casi imposible uno organizarla, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes siempre les pasa que se ponen a investigar, a indagar, a buscar, y luego ni saben dónde poner toda la información, porque es tanta la información que hay que se pierde. Así que fíjense que esto es muy importante, por eso actualizarse y tener esos conocimientos es tan fundamental. En este momento estamos viviendo en esa cuarta revolución industrial que nos va a cambiar todo lo que estamos viviendo. Me gustaría pasar. Asimismo, fíjense que es algo bien interesante. Acá vamos a ver una evolución también de la población mundial. En el 2021 teníamos 7.700 millones de personas, pero se pronostica que para el 2050, ¿cierto?, vamos a tener 9.700.000 y para el 2058 vamos a ser 10 millones de personas en el mundo, ¿no? Y fíjense que esto genera unos retos muy importantes, ¿no? Porque no solamente tenemos que pensar, y esto es muy importante y yo siempre se lo digo a nuestros estudiantes, es que tenemos que pensar en perspectiva de hacia dónde, o sea, lo que yo estoy haciendo hoy va a impactar en las nuevas generaciones. Esto quiere decir que más o menos nosotros tendríamos que en este momento estar trabajando en esos retos que tenemos hacia el futuro. Es decir,
nuestros estudiantes deberían estar sabiendo y desde ahora trabajando en qué va a suceder para esas generaciones. Y esto supone varios cambios y varios retos que vamos a tener en la educación, porque la educación es transversal a todos los procesos sociales y del mundo laboral. Uno de ellos, como ustedes saben, es los cambios climáticos. Hay varios estudios que dicen que el clima, y ya lo estamos viviendo en muchos países, va a cambiar de forma radical, ¿cierto? Que vamos a tener muchísimo más calor en algunas zonas y se van a presentar migraciones enteras de países hacia otros por el calentamiento global. Otro reto muy importante es la densidad geográfica que vamos a tener, ¿cierto? Otro reto fundamental es el cambio del trabajo. La inteligencia artificial va a cambiar las profesiones y el mundo del trabajo como lo conocemos. Esto ya yo creo que lo hemos visto en muchas noticias y esto va a ser un gran reto que se viene para los próximos años. Otro reto súper importante, el mundo de la agricultura. Vamos a ser 10 mil millones de habitantes, 10 mil millones de habitantes, ¿cierto? Y tenemos que pensar cómo vamos a alimentarnos. Y eso supone el uso de la tecnología para lograr eso. Ya la tierra no va a ser suficiente, la tierra que, digamos, es proclive a cultivarse no va a ser suficiente y ahí va a ser fundamental que pensemos en estrategias para lograr. Por otro lado, vamos a tener aumento en las brechas sociales y esto es súper importante que lo tengamos presente. Si no empezamos a hacer acciones radicales, ¿cierto? Respecto a actualizarnos y respecto a brindar las mejores herramientas para las personas con las que trabajamos, las brechas sociales se van a acrecentar radicalmente, ¿sí? Y en esto quiero ser muy sincera porque muchas veces desconocemos esta parte y creemos que eso va a ir mejorando, pero no es así si no hacemos algo para que cambie. Por otro lado, tenemos la tecnología, ¿no? La tecnología, y ahorita vamos a profundizar en esto, es un gran reto que vamos a tener en los próximos años. ¿Listo? Muy bien. Aquí también hay algo muy importante a lo que nos estamos enfrentando en estos años, y es justamente los retos, ¿cierto?, que se nos vienen por el cambio del paradigma de la web, ¿sí? Ahí me gustaría que pasemos a ver, por acá. Muy bien. Fíjense que nosotros somos una generación privilegiada, ¿no? O sea, nosotros vivimos desde que no había internet, ¿sí? Y no existían los celulares, hasta ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo creo que somos la generación que más cambios ha vivido en la historia de forma rápida y radical en una misma generación. Y fíjense que si eso nos pasó a nosotros, ¿qué va a pasar con los que ahora son niños, ¿no? Y hay algo bien interesante, y es que como ustedes saben, la web 1.0, ¿de qué trataba, no? Era como un catálogo donde solo había un servidor y todos accedíamos a ese catálogo. Después viene la web 2.0, que es la que estamos viviendo actualmente, es una información que está centralizada por unas empresas y que nosotros podemos acceder a ella, pero sigue siendo centralizada. Y el gran cambio en el que estamos, que además llaman que es un periodo bisagra, ¿sí saben eso? Estamos viviendo en un periodo bisagra donde en realidad hay tanto grado de incertidumbre que no sabemos qué va a suceder en los próximos años a nivel educativo y social, ¿no? Y es que nos estamos aproximando con la inteligencia artificial a la web 3.0, que es una web descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no van a haber unas empresas que regulan la información, sino que cualquier persona, desde cualquier lugar, no solo puede generar contenido, sino que también puede desarrollar. Creo que esto es uno de los retos más grandes, y lo decía muy bien Google en un artículo que sacaron la semana pasada, donde decían, no tenemos miedo de nuestra competencia, ¿no? De ChatGPT o de otras competencias. Lo que se viene y se avisora es la descentralización del conocimiento,
¿cierto? Y que ya todo el mundo puede desarrollar. Ustedes han visto que en estos años, ¿cierto? En estos meses, la cantidad de apps que se han creado y desarrollado y soluciones es impresionante. Y esto tiene que ver con esto. Esto va a cambiar una forma muy radical de ver el mundo y todo lo que conocemos. ¿Listo? ¿Qué otro fenómeno está sucediendo en este momento? Está sucediendo que llegó la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo les decía a los estudiantes que nosotros siempre hacemos un análisis de las tendencias, de lo que se viene en innovación educativa, y fíjense que el año pasado, si ustedes recuerdan, todo giraba en torno ¿a qué? Al metaverso, ¿no? Y se hicieron muchísimas, digamos, como las empresas invirtieron muchísimo en el metaverso y todos creíamos que todo iba a ir hacia ese lugar. Y de repente aparece ChatGPT, ¿no? Y eso revolucionó a todos y a todas, ¿no? En los últimos meses creo que ha habido una gran difusión de la inteligencia artificial que además ha traído muchas noticias. Lo más, digamos, no sé, interesante de esto es que no fue como las otras tecnologías que nos costaba mucho tiempo apropiarlas, sino que todos nos enteramos de la inteligencia artificial porque empezaron a aparecer noticias en todos lados donde decía que se iba a reemplazar el trabajo de las personas, que van a haber desempleos, que se va a cambiar el mundo. Era impresionante entrar al principio de ChatGPT y darnos cuenta que nos podía dar la información de todo lo que queríamos en un momento. Y no solo eso, eso fue el inicio, ¿no? Ahora estamos viviendo que hay más de 5 millones de aplicaciones que se han creado en los últimos meses. Y acá vamos a pasar a algo bien interesante, y es hacer un análisis profundo de lo que implica la inteligencia artificial. Y acá me gustaría que tengamos presente que, fíjense que esto es súper interesante, que el desafío, la inteligencia artificial, pues tiene muchos desafíos, ¿no? Y algunas de las cosas que escuchamos es, por un lado, que va a reemplazar trabajos humanos por máquinas, y esto es real, ¿cierto? Ahora lo que viene es que ideemos cuáles van a ser los trabajos que vamos a tener, o si el mundo del trabajo va a cambiar. Alrededor de eso hay cosas bien interesantes para investigar. Por otro lado, algo en lo que debemos tener precaución, y es que la inteligencia artificial tiene unos sesgos, ¿no? Unos sesgos porque, si ustedes saben, pues la inteligencia artificial toma los datos de la información que le proporcionamos. En este caso, GPT, digamos, tiene cargado los datos que están en Google, ¿no? Y eso tiene varias implicaciones, ¿no? Porque si la información que hay en Google tiene sesgos, ¿sí? De raza, de género, de color, de muchos, eso también puede estar sesgando la inteligencia artificial. Fíjense que a la izquierda vemos unas estadísticas bien interesantes de quiénes en Estados Unidos han utilizado ChatGPT. Y si se dan cuenta, ahí tenemos unos cambios que tienen que ver, que eso es lo que nosotros debemos democratizar, y es que, por ejemplo, los chicos o las personas entre 18 y 29 años lo han utilizado mucho más, las personas más mayores lo han utilizado menos, pero también, si se dan cuenta, incide también la raza y varias cosas, y si se dan cuenta arriba, dice que los hombres utilizan más la inteligencia artificial que las mujeres. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presente también en nuestra reflexión, porque como cualquier tecnología, no es apropiarla y empezarla a usar sin ningún criterio, sino que debemos tener en cuenta que esto existe y que debemos combatir esos sesgos que pueden existir. Por otro lado, hay un desafío que tiene la inteligencia artificial, es esa falta de transparencia y explicación del sistema de inteligencia artificial. Es decir, yo lo utilizo, pero no me puedo dar cuenta de dónde salen esos datos, corroborar como el margen y de dónde vienen, y eso también es un desafío. Por otro lado, también tenemos unos riesgos con la privacidad de los datos personales, ¿sí? Aquí es súper importante que cuando instalemos, usemos una herramienta de inteligencia artificial, tengamos presente eso. Y por otro lado, ¿cierto?
no sabemos esas posibles consecuencias imprevistas o no deseadas que pueden suceder con la inteligencia artificial. Muy bien. Siguiente tema que hay que darse cuenta. Fíjense que tenemos unos desafíos también muy importantes que debemos realizar en este momento porque la inteligencia artificial ya la estamos utilizando todos. Por un lado, es súper importante que los sistemas educativos empiecen a invertir en la calidad de los datos, ¿cierto? En la calidad de los datos que tomamos, porque cualquier inteligencia artificial puede ser entrenada. Entre mejores datos, pues mejor la información. Por otro lado, también hay algo súper importante y es que estos datos deben ser más accesibles. Como ustedes saben, tenemos muchos países, creo que aquí nos acompañan muchas personas, por ejemplo, de Venezuela, en donde no se puede entrar a ChatGPT. Entonces, todos esos sesgos también que se van generando entre países también generan unas brechas que las vamos a ver en los próximos años. Por otro lado, fundamental en el sistema educativo que empecemos a desarrollar esas habilidades de alfabetización de datos. Por otro lado, es muy importante proteger la privacidad de los estudiantes. A mí me sorprende cómo muchas veces enseñamos herramientas digitales, pero no nos centramos en la privacidad de los datos. Otro, pues tener en cuenta que hay sesgos en los datos, ¿no? Y eso hay que analizarlo muy detenidamente. Por otro lado, pues el acceso y la equidad al acceso a la educación, ¿sí? Ya decíamos lo de la seguridad de los datos y lo que estamos haciendo acá, ¿no? Lo que estamos aquí haciendo en Documa el día de hoy, y es que es muy importante que haya formación y desarrollo profesional de los docentes, ¿sí? Esto para que haya realmente una mirada crítica y para que no generemos tantas brechas sociales, va a ser fundamental, más que nunca. Fíjense que hay un estudio que yo leía esta semana en donde decía muy claramente que si se incorporan tecnologías, pero no hay digamos, que es mejor incorporar menos tecnología, pero hacer más formación docente. ¿Por qué? Porque podemos tener herramientas más, ¿cierto?, menos sofisticadas, pero si no hay formación y cualificación docente, no tenemos nada. Y por otro lado, es muy importante que en educación empecemos a investigar la efectividad de la inteligencia artificial en educación. Muy bien. ¿Qué puede suceder con la inteligencia artificial si la utilizamos bien? Fíjense que hay algo que va a empezar a suceder con la inteligencia artificial en los próximos 5 años, y es que vamos a empezar a tener sistemas de tutoría inteligente. Y esto va a ser muy interesante justamente porque si hay algo que sabemos en educación, ¿qué es? Que las personas aprendemos a diferentes ritmos, a diferentes tiempos, que hay personas que tienen necesidades especiales, ¿cierto? Y para un solo docente siempre ha sido casi imposible abordar todas esas situaciones y a diferentes tiempos. La inteligencia artificial va a venir para darnos ese acompañamiento y tutoría. Por otro lado, se van a dar cuenta que todas las plataformas de aprendizaje en línea van a empezar a incorporar inteligencia artificial. Y esto a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con la planificación, con todos esos procesos que son tan engorrosos para los procesos educativos, se van a agilizar de una forma impresionante. Por otro lado, hay algo bien interesante que hace la inteligencia artificial y es que nos ayuda a analizar datos, ¿sí? Si yo en este momento tuviera a los 1.500 asistentes que tenemos en este momento en nuestro webinar y hiciera un examen y pudiera hacer un análisis con inteligencia artificial de los estilos de aprendizaje, del tiempo de atención, de lo que va sucediendo en el proceso de aprendizaje, pues eso me daría mucha más pauta para tomar decisiones más acertadas con cada uno. Actualmente eso es imposible para una sola persona, ¿cierto? Y muy interesante, y es que vamos a empezar a crear contenidos educativos especializados y personalizados. Y eso va a hacer que muchas de las metodologías alternativas de aprendizaje tengan más sentido, porque efectivamente cada vez vamos a tener más personas en el mundo y por tanto cada vez tener una educación más personalizada,
en un salón de clase va a ser imposible. Muy bien. Bueno, cuéntenme, me gustaría que me vayan escribiendo por ahora cómo vamos, qué les ha parecido y que vayan tomando nota. Recuerden tener el workbook ahí a la mano e ir tomando notas de todo lo que estamos hablando. Muy bien, volvemos por acá. Bien. Fíjense que hay algo bien interesante y es que, si se dan cuenta, el rol del docente va a cambiar completamente, ¿no? Acá, espérenme un momentito, que no tengo esa diapositiva. Y es que, si se dan cuenta, el rol del docente o del capacitador está cambiando de forma radical. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar divulgadores de contenido, ¿cierto? Sino que nos debemos convertir en ¿qué? Diseñadores de experiencia de aprendizaje. Pero fíjense que nosotros desde Documa venimos analizando muy bien cómo se diseña una experiencia de aprendizaje. Y aquí todos los pilares que vamos a ver y que estamos viendo son fundamentales para lograr eso. A nosotros no nos enseñaron a diseñar experiencias de aprendizaje. A nosotros nos enseñaron a dar un conocimiento y a utilizar algunas técnicas para corroborar si ese conocimiento quedaba, ¿cierto?, implementado en los estudiantes. Y fíjense que esto es bien interesante pensarnos como diseñadores de experiencias de aprendizaje, porque implica una cantidad de habilidades, una cantidad de creatividad, una cantidad de habilidades nuevas que nos van a permitir hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje algo muy interesante. Y acá hay algo bien interesante y es que necesitamos que los docentes cada vez en esta generación sean más inspiradores, que sean emprendedores, por eso hablábamos tanto de conectarnos con esos sueños, con esas metas, con eso que queremos lograr, que los docentes dejemos de ser el centro de la enseñanza y por fin le demos ese lugar a nuestros estudiantes. También, por supuesto, tener un conocimiento profundo del área, que fíjense que es como si yo viniera acá a contarles a ustedes todo esto y no supiera de la temática, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado hay otras habilidades como desarrollar esas habilidades y competencias. Fíjense que ya ahora ese va a ser el centro de la educación. Tener empatía y habilidades socioemocionales, ¿cierto? Generar una experiencia y un conocimiento contextual y desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico va a ser fundamental en estas nuevas generaciones. Muy bien. Acá creo que sí, pasamos a la siguiente. Eso, muy bien. Fíjense que acá íbamos a hacer una reflexión sobre lo que les decía ahora. ChatGPT y la inteligencia artificial están marcando una pauta indudable, pero debemos tener en cuenta los sesgos y la calidad digamos, de los resultados. De aquí en adelante, durante estas 3 clases, yo les voy a enseñar una cantidad de herramientas que ustedes pueden implementar para desarrollar un cambio radical de la educación. Pero esta gráfica la sacó la UNESCO hace poco y me parece bien interesante porque ya hay una guía que después les vamos a compartir que sacó el Ministerio de Educación de Chile para utilizar ChatGPT de forma segura en las escuelas, ¿sí? Por eso hay algunos detractores que todavía dicen, no lo usemos, pero ya está claro que se puede utilizar, pero hay que saber cómo. Fíjense que acá está interesante esta gráfica que nos muestra. Primero, inicio, ¿importa que el resultado sea verdadero? Entonces dice, si importa, ¿cierto? O sea, si no importa, es seguro usar ChatGPT. O sea, si yo necesito es una aproximación, algo general, puedo usarlo. Pero si sí importa que ese resultado sea fiable, primero, entonces tengo que analizar si se dispone, ¿cierto?, de una experiencia para verificar ese resultado. Si sí se dispone, pues se puede utilizar. Si no se dispone de saber si esa información que me llega no es clara y no es verdadera, no es seguro utilizar ChatGPT. Y acá dice, si está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, de la información que le proporcione, utilice. Si no, no es seguro. Si se dan cuenta,
¿Por qué? Porque muchas personas, y creo que ustedes vieron una noticia de un abogado que utilizó unos casos que encontró por ChatGPT, ¿no? O sea, esto no es para tomarlo como si fuera una Biblia. Tenemos que tener un criterio y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros estudiantes. Y en ese orden de ideas, ¿para qué nos pueden servir las herramientas de inteligencia artificial? Primero, nos ayudan a impulsar y desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, así como la curiosidad por aprender. Yo me he quedado hasta las 3 de la mañana preguntándole cosas a la inteligencia artificial porque he querido aprender sobre algo nuevo y es muy interesante que despierta esa curiosidad. Por otro lado, además, porque le puedo preguntar lo que yo quiera y no se cansa, ¿no? Eso es súper interesante. Otra cosa súper interesante, nos puede ayudar a generar ideas para planificar nuestras clases, ¿no? Si yo quiero generar una planificación de clases, ya puedo encontrar herramientas súper interesantes. Tercero, me da insumos para que los estudiantes trabajen en clase. Puedo pedirle información y con esos insumos podemos irnos a hacer un trabajo colaborativo. Cuarto, es impresionante hacer evaluaciones con ChatGPT porque yo le puedo dar la información que quiero y él me da muchas herramientas para desarrollar diferentes estilos de evaluación que, como sabemos, es de las cosas más engorrosas cuando uno genera un proceso de capacitación. Quinto, pues nos puede ayudar a tener nuevas ideas para proyectos, nos puede ayudar a debatir puntos de vista, nos puede ayudar, como les decía, a aprender de forma autónoma y nos ayuda a explorar y profundizar en diferentes ideas. Es muy interesante, pero fíjense, y acá los invito a que se descarguen esa guía, ¿cierto? Tener siempre esa precaución. Y en ese orden de ideas, fíjense que vamos a tener unas pepitas de oro a lo largo de estas clases y acá tenemos unas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden permitir expandir este primer pilar que hemos visto el día de hoy, que es estar a la vanguardia en innovación educativa. Y una plataforma bien interesante que se llama nos.ai, que organiza todas las noticias que salen. ¿Ustedes se imaginan? O sea, no nos toca entrar buscador por buscador buscando las noticias, sino que ahí me actualiza todas las noticias. Tenemos una segunda que es News Not Found, que me genera también noticias e información imparcial y sin agenda de todo el mundo. Otra herramienta bien interesante aquí para todos los docentes, investigadores, es Wisioapp.app, ¿cierto? Nos ayuda a generar escritura científica. ¿Se acuerdan que decíamos que es muy importante empezar a investigar? Esta herramienta nos sirve para eso. Tenemos otra que se llama Let's Remote, que es un asistente de investigación. Y finalmente tenemos Elisi, que es un asistente de investigación también. Si se dan cuenta, estas 5 herramientas nos pueden ayudar a estar a la vanguardia de todo, de toda lo que tiene que ver con innovación educativa. ¿Listo? Y para finalizar, vamos a hacer ya en el workbook que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Quiero que me escriban ahí cuáles son esos miedos y retos que tienen y que sienten ustedes en su vida profesional. ¿Cuáles son esos retos que ustedes sienten que tienen, ¿cierto? Pueden ser retos o miedos que tienen en su vida profesional actualmente, porque con eso vamos a ir trabajando en esas 3 clases. ¿Listo? Y siguiente, vamos a escribir 3 acciones específicas que ustedes van a realizar para enfrentar esa incertidumbre y todos esos desafíos de los cambios educativos que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, 2 tareas. ¿Cuáles son esos miedos y retos que yo siento en este momento con todo lo que está sucediendo? Y por otro lado, ¿qué voy a hacer para enfrentar esa incertidumbre y esos desafíos educativos que tengo? ¿Listo? Ahí van a irlo completando. Y fíjense que si antes ustedes no habían logrado cumplir y tener ese impacto en su vida profesional, es porque no tenían las herramientas suficientes.
Pero ahora, con esta metodología que van a estar aprendiendo durante estos 3 días, se los aseguro que va a ser un antes y un después. ¿Listo? Ya todos con su workbook, váyanme contando cómo van avanzando, vayan completando. Recuerden lo que les dije al principio, cuando uno no lleva a cabo las cosas, cuando uno no las ejercita en su momento, ¿cierto? Cuando uno no hace la tarea, pues no aprende tanto. Y la idea es que aquí logremos una transformación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Primer pilar. Entonces, todos ya lo recordamos. ¿Cuál es el primer paso para ser un líder y experto en innovación educativa? Estar a la vanguardia y conocer cuáles son esos retos, desafíos y tomar acción sobre eso. Cuando yo no conozco lo que está sucediendo, estoy actuando desde un lugar que no me permite ir más allá, ¿no? Muchas veces cuando estamos en las instituciones educativas tenemos un sesgo solamente de lo que estamos viviendo en nuestra escuela, ¿sí? De lo que estamos viendo en nuestra universidad, en nuestra empresa, en nuestra fundación, y se nos olvida qué está sucediendo afuera. ¿Y qué implicación tiene eso? Que no le estamos dando a nuestros estudiantes lo que necesitan, lo que van a necesitar para lograr esas metas y esos sueños que quieren tener. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con nuestro segundo pilar. Acá vamos a compartir pantalla, nuestro segundo pilar. ¿Sí? Habíamos dicho que desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Y nos vamos a centrar en la que sigue siendo la más importante para nosotros, que es el desarrollo de la creatividad. La creatividad es yo diría que es la habilidad más importante, y ahorita vamos a profundizar en ello, que debemos trabajar no solo en nuestros estudiantes, en nosotros mismos. ¿Sí? El primer paso del desarrollo de las habilidades es uno mismo. Cuando yo desarrollo una habilidad en mí, la puedo llevar a mis estudiantes. ¿Listo? Y este segundo pilar va a ser fundamental para que ustedes logren esas metas, esos objetivos que ustedes tienen hacia la innovación educativa. Muy bien, y me gustaría empezar con una frase. Cada pilar va a tener una frase, y esta es de el padre de la creatividad, el referente histórico de la creatividad, ¿cierto? Que es Ken Robinson, ¿no? Que en pandemia nos dejó, pero dejó un gran legado sobre la creatividad. Y él nos decía, la verdadera innovación en la educación ocurre cuando se rompe las barreras tradicionales y se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Fíjense, la verdadera innovación en la educación ocurre cuando se rompen las barreras tradicionales y se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Y bueno, para hablar de este pilar, queremos invitar a un colega, a un gran amigo de vida, que es Luis Méndez. Él es especialista en desarrollo de la creatividad, hace parte del equipo de Documa y pues nos va a hablar acerca de esta gran habilidad que es la creatividad. Así que bienvenido, ¿cómo vas? Hola, hola, ¿me escuchas? Creo que no he entrado. Sí, te escuchamos, ya estás en vivo. Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos, Hola. ya estamos en vivo. Si quieres, vamos a esperar a que Luis salga y vuelva a entrar, porque se le fue la señal, y ya regresamos con él. Pero mientras él regresa, fíjense que hay algo súper interesante, y es que la creatividad es esa habilidad que nos permite solucionar problemas, que nos permite salir avante cuando suceden cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hoy tuvimos un tema con el sonido, a último momento, ¿no? Y la creatividad se trata de eso. ¿Qué soluciones yo le doy a lo que sucede y cómo sigo adelante, ¿no? Una persona que no es creativa es aquella
que le sucede algo y sus conexiones lo dejan en stand-by, ¿no? Parte, y fíjense que hay algo muy interesante de las depresiones, del no logro de sueños, de la no vinculación con lo que queremos hacer, es con no haber desarrollado esta habilidad. Y esto es una habilidad, no es un conocimiento, no es algo que yo aprendo, ¿no? Es algo que se desarrolla. Y al ser una habilidad, es algo que no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Es una habilidad que debo desarrollar desde que nazco hasta que muero, ¿sí? Es una habilidad que si yo dejo de ejercer en algún momento, la voy olvidando. Por eso, y esta es una mirada que tenemos desde Documa, es que la creatividad debería ser algo que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿cierto? Pero que además debería ser obligatorio aprender sobre creatividad, ¿sí? Desde que estamos en el colegio, deberíamos aprender sobre creatividad, ¿no? Deberíamos aprenderla, desarrollarla y debería ser parte transversal de todas las carreras que existen, ¿sí? Algunas carreras, he escuchado como 3 carreras que tenían creatividad, pero de resto a nadie nos enseñaron. Y si todos desarrolláramos esta creatividad, nos acercaríamos más a cumplir nuestras metas, a desarrollar nuestros sueños. ¿Listo? Mientras, creo que estamos teniendo ahí un tema con Lucho por la lluvia, pero entonces vamos a ver qué es la creatividad. Ahí creo que, a ver si lo agarramos y si no, me comparto la diapositiva y vamos viendo. ¿Ahí nos escuchas? Hola. ¿Me escucho? Hola, Ale. Hola, equipo. A todos y todas. No, el internet no nos acompaña. Así que bueno, mientras tanto les voy a ir contando qué es la creatividad. La creatividad es esa capacidad que tenemos de resolver problemas, ¿cierto? Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de resolver problemas y de generar ideas que vayan más allá, ideas que tengan valor, ideas que nos lleven a desarrollar y a crear. Piensen que, pongámosla más pequeñita, piensen que hay una habilidad bien interesante y es que todo lo que nosotros en este momento tenemos, la ropa que usamos, en los autos que andamos, esta transmisión, ¿cierto? Es producto de la imaginación y de la creación que alguien en algún momento hizo. Si se dan cuenta lo maravilloso que es, en algún momento a alguien se le ocurrió la idea, pero tuvo la capacidad de encontrar todas las piecitas para que eso se manifestara en el mundo de la materialidad. Por eso es tan importante y esa es la diferencia tan grande que tenemos entre alguien que desarrolla su creatividad y alguien que no. Hay algo bien interesante y es que a lo largo del tiempo, ¿cierto? La creatividad se ha distorsionado. Creemos que la creatividad está relacionada con la música, con el arte, con las manualidades y muchos de nosotros consideramos que no somos lo suficientemente creativos. O algunos también creemos que porque somos recursivos somos creativos y no es así. Por eso la creatividad es una habilidad fundamental que para ser líderes y expertos en innovación educativa debemos desarrollar. Me gustaría aquí que veamos un videíto. Adaptability. Listo, un videíto de este hombre, ¿no? Que está cambiando de forma radical lo que hacemos en estos días y es el creador de ChatGPT. El creador de ChatGPT. A él le preguntaron en una entrevista hace como un mes, no me acuerdo bien, le preguntaron qué es lo que deberían enseñar los colegios de aquí en adelante, ¿no? O sea, él creó el ChatGPT, imagínense la información que tiene sobre lo que viene de inteligencia artificial y le preguntaron qué deberíamos hacer y esto fue lo que respondió. It's adaptability, ability to like learn new things quickly. Creativity, although it'll be aided creativity. Like in some sense, before Google came along, there was like a bunch of things that we learned. Like memorizing facts was really important, and that changed. And now I think learning will change again. And
will probably adapt faster than adaptability, ability to like learn new things quickly, creativity, although it'll be aided creativity. Like in some sense, before Google came along, there was like a bunch of things that we learned. Like memorizing facts was really important, and that changed. And now I think learning will change again, and we'll probably adapt faster than. Muy bien. Fíjense en qué interesante, y esto va a cambiar todo en el mundo. Él nos empezó a hablar de algo que incluso para los que somos expertos en creatividad va a cambiar todo. Y es que él nos dice, una de las habilidades más importantes que vamos a tener que desarrollar es la creatividad, ¿no? Pero hay un cambio en eso, una creatividad asistida. O sea, no es la creatividad que nosotros conocemos o que hemos desarrollado durante nuestra vida, sino que es una creatividad que va a ser asistida, ¿por qué? Por la inteligencia artificial, ¿sí? Si se dan cuenta, esto va a ser un cambio radical porque nosotros siempre hemos creído que la creatividad pues se nutre de todas las cosas que vivimos, ¿cierto? Porque finalmente es una conexión neuronal, ¿no? Pero la creatividad asistida va a ser fundamental además de otras habilidades. Y por eso es una falla que no pudimos traer a Luchito, pero por eso es súper importante, fíjense acá, les vamos a compartir acá cuáles son esas habilidades, un momentico acá, esas habilidades, ¿cierto? Ven acá un momentito que no lo veo, no alcanzo a ver esa diapositiva, si la podemos agrandar, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones que debo realizar para mejorar mi creatividad? ¿Cuáles son algunas de esas, ¿no? Para desarrollar esa creatividad mía, y ni si se diga en nuestros estudiantes. Primero, debo ejercitar técnicas de creatividad. ¿Ustedes conocen técnicas de creatividad? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Qué conocen de técnicas de creatividad, no? Si nos hubieran enseñado en el colegio hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Otra cosa que debemos hacer, desarrollar relaciones forzadas, ¿no? Desarrollar relaciones forzadas. Eso es toda una clase, entender qué son relaciones forzadas, pero eso es una técnica maravillosa para desarrollar la creatividad. Otra, expandir nuestro conocimiento. Mire, esto que ustedes están haciendo el día de hoy es para ustedes, están permitiendo desarrollar su creatividad al expandir el conocimiento. Yo no puedo ser creativo, yo no puedo tener más soluciones a las situaciones cuando me niego a aprender. Otra cosa importante, vivir nuevas experiencias, ¿no? Viajar, conocer otras cosas, ir a lugares incómodos, estar en situaciones que nos incomodan. Eso es súper importante para desarrollar la creatividad. Otra cosa muy importante, fíjense en que antes, ¿se acuerdan? Antes se hablaba que la creatividad era propia de uno de los hemisferios, ¿no? Que había como el hemisferio de la creatividad. Y ya está comprobado en los últimos años que en realidad la capacidad creativa tiene que ver con los dos hemisferios y tiene que ver con la cantidad de conexiones. Cuando yo tengo capacidad de desarrollar ambos hemisferios y tengo la capacidad de generar conexiones entre ambos, es que tengo soluciones más creativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, me sucede algo y yo recuerdo, ay, ¿verdad que yo en el colegio aprendí esto en matemática? Pero resulta que cuando estaba en la universidad me sucedió esto en literatura. Y resulta que cuando hace 3 años tuve una situación específica, me pasó esto. Y puedo organizar y encontrar una solución. Esa es la creatividad más importante. Por eso, digamos, una de las cosas que uno debe hacer para desarrollar su creatividad es que expandir ese conocimiento hacia ambas cosas, o sea, hacia ambos hemisferios. Una cosa que yo siempre le digo a los estudiantes de Documa, ¿no? Si yo soy malo para la matemática, lo mejor para la creatividad, ¿qué es? Estudiar finanzas, estudiar matemática pura. Por más de que me cueste, lo que va a hacer es que desarrolle mucho más eso que me cuesta y eso me va a hacer más creativo, ¿sí? Por eso, si yo soy bueno para la matemática, pero me cuesta la literatura, tomen un curso de literatura, ¿no?
Eso es lo que nos vuelve más creativos. Otra cosa bien importante, identificar obstáculos internos. Fíjense que todos tenemos obstáculos internos, ¿no? Cuando se presenta una situación, todos inconscientemente nos bloqueamos, ¿cierto? Cuando yo tengo que dar solución a algo en un momento, me bloqueo. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? ¿No? Reconocer cuáles son esos bloqueos y qué sucede en mi interior para saber qué hacer. Cuando yo no tengo conciencia de qué me sucede, ¿sí? Igual que con las emociones, yo no sé qué hacer, pero cuando yo empiezo a detectar, cada vez que sucede esto me bloqueo y no logro dar solución, puedo ver qué puedo encontrar y qué ruta puedo encontrar para dar solución. Mientras que si yo no soy consciente de esos bloqueos internos, no lo puedo hacer. ¿Se está escuchando bien? Bien. Y finalmente, la metacognición. Eso es fundamental y ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y siguiente. Acá van a encontrar unas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? 3 herramientas de inteligencia artificial que van a desarrollar más la creatividad en ustedes. Una de estas ya la vimos en una comunidad de aprendizaje de Documa que se llama Léxica, ¿cierto? Que crea imágenes y hace diseños a partir de peticiones textuales. Otro que se llama Neural Log, que hace arte a través de la inteligencia artificial, y Slides.io. ¿Listo? Estas son solo algunas de toda la cantidad de herramientas que tenemos disponibles. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir. Y ahí en su workbook, porque lo queríamos hacer con Luchito, pero no lo pudimos hacer, en su workbook les va a quedar una tarea y es un test de creatividad. ¿Sí? Van a tener un test para que analicemos cómo estamos con nuestro pensamiento divergente, cómo estamos con nuestro pensamiento creativo, cómo estamos con eso, y me gustaría que mañana me cuenten cómo les fue. ¿Listo? Esa va a ser una tareita, son 5 preguntas que ustedes pueden contestar, ahí nos da también el resultado, y a partir de eso, pues van a poder saber cómo venimos con la creatividad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Dicen que esto es súper interesante y ahí queda una tareita para que la vayan haciendo en este momento. Esa sí la pueden hacer ahora, que la estábamos viendo en nuestro workbook, y es ¿cuáles son esas 3 acciones que voy a hacer para mejorar mi creatividad? ¿Cuáles? ¿Cuáles de todas esas que estuvimos hablando? Voy a desarrollar más técnicas de creatividad, voy a investigar qué son las relaciones forzadas y lo voy a hacer, voy a permitirme expandir más mi conocimiento, voy a empezar a identificar cuáles son esos obstáculos internos que tengo. Vamos a ir analizando eso. Ya podemos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Ahí ya tienen 2 tareas. Como les dije, cada uno de estos pilares, la idea es que los vamos a ir desarrollando durante estos 3 días. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Todos tienen su workbook? ¿Ya lo están completando? Ya estamos llegando a este final de esta primer clase de este EduTech. ¿Sí? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, ¿qué va a pasar? Mañana todos y todas los esperamos nuevamente en esta clase y mañana van a conocer el core de este método. Vamos a conocer la magia que tiene este método que utilizamos en Documa. También mañana les voy a mostrar 3 pilares más, ¿cierto? Ya vimos cuántos, 1 y 2. Vamos a ver 3 pilares más que nos van a convertir en esos líderes y expertos en innovación educativa. Y les voy a dar esas técnicas y métodos exactos para que lo puedan lograr. Además, van a conocer cada pilar y van a saber cómo apropiarse de eso y volverlos expertos. También mañana vamos a empezar desde el minuto 1, ¿cierto? A conocer esta metodología que va a transformar la vida profesional. A mí me quedo muy sorprendida al ver que muchos de ustedes tenían metas muy genuinas, ¿no? Todos en algún momento que hemos querido liderar más proyectos, hemos querido hacer más cosas, pero no nos animamos, ¿no? Incluso muchos han estudiado una maestría, un doctorado con la esperanza
de encontrar esas herramientas ahí, pero no las han encontrado. Y este es un método que les va a permitir animarse a tomar acción y a desarrollar esos sueños que ustedes dejaron ahí como en el camino que a todos nos ha pasado en algún momento. Más bien, también les voy a mañana a presentar también a alguien que se volvió experto en innovación educativa y nos va a contar grandes historias que ha vivido con ello. Y antes de irse, antes de que finalicemos, me gustaría que me cuenten qué les ha parecido este Educatec y qué esperan que suceda mañana. ¿Listo? Y ustedes quedan con un compromiso muy importante y es estar pendientes del WhatsApp, ¿cierto? De su correo electrónico y de imprimir ese workbook para que podamos hacer todas las actividades ahí en tiempo real, ¿sí? Y si no podemos, pues lo vamos llenando digitalmente, pero traerlo a la clase y nos vemos mañana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primer clase de Educatec 4.0, el evento que te va a llevar a convertirte en líder experto en innovación educativa, pero que además te va a mostrar cómo la inteligencia artificial se va a volver nuestro mejor aliado para transformar de forma radical la educación tradicional. Mi nombre es Alexandra Calderón, ha sido un gusto acompañarlos en la tarde de hoy. Gracias también y felicítense en ustedes por darse ese espacio de aprendizaje y nos vemos mañana a la misma hora. Les estaremos compartiendo el link de conexión. Chao, chao. El sexto Congreso Internacional Documa es muy importante para el sector educativo porque nos permite, 1, encontrarnos a todos quienes desde diferentes sectores nos estamos pensando el tema de la innovación. 2, nos permite aprender. Nos encontramos para saber qué están haciendo otros, qué pues, se puede hacer mejor y qué podemos hacer juntos. Y 3, nos permite seguir conociendo los avances en innovación educativa que podemos llevar a las entidades que tomamos decisiones, que podemos llevar a la institución educativa o que podemos llevar al aula. Para nosotros es un gusto este tipo de eventos porque reúnen todo el ecosistema de innovación educativa en Latinoamérica. En este evento tenemos reunidos a los docentes que desde las aulas de clases están transformando cada día la educación, tenemos a las fundaciones empresariales, tenemos al sector de gobiernos y tenemos a todos aquellos apasionados que creen en la transformación educativa.